Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte o segunda entrega o capítulo, como queramos llamarlo, del ciclo de la expedición Malespina y Bustamante. Como presidente de Mil Velas, lo que quisiera agradecer en primer lugar es al Ateneo en ofrecernos estas estupendas instalaciones que además nos permiten que nos estén viendo desde fuera y nos permiten que estas charlas se vean la gente que no ha podido asistir ni pueda verla hoy, que la pueda ver otro día con el sistema que tienen ellos de mantener estas y todas las charlas del Ateneo colgadas de su página web. Hoy te toca el turno a los barcos. Ya dijimos el primer día que este ciclo que promueve Mil Velas está engarzado con el ciclo que finalizó el otro día de la Delegación de Defensa del Ayuntamiento y con la exposición que tiene prevista y unas conferencias también en la Universidad de Cantabria, que serán para finales de este mes se abrirá la exposición. Las tres instituciones hemos querido aunar esfuerzos y formar un corpúsculo importante porque es un tema que yo creo muy interesante. Desde Mil Velas lo que hemos tratado de hacer en estas tres últimas charlas es dar protagonismo a los barcos, la gente y las tripulaciones y la gente de mar. Entonces hoy le toca a los barcos y a la vida en los propios barcos. Benjamín García Pastor, que entre otras cosas es miembro también de Mil Velas, es socio de número del Centro de Estudios Montañeses, es marino mercante, ha estado embarcado en petroleros, es doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Cantabria y bueno, ahí fue donde nos conocimos. Porque participé en su tesis doctoral. Me tocó ser subdirector de tesis. Entonces ahí ya nos conocimos y entablamos una buena amistad y un conocimiento sobre su capacidad que tiene para analizar situaciones, leer, saber lo que lee, saber interpretar lo que lee, con lo cual eso para un escritor, un divulgador, un comunicador es muy importante. Es máster en mantenimiento industrial, fue jefe de mantenimiento del puerto, bueno, derivado de que fue jefe de máquinas, mientras que estuvo embarcado, luego estuvo en el puerto en diferentes departamentos, y ahora ya que está jubilado y tiene tiempo, pues se dedica a estudiar y a transmitir. Y hoy nos va a deleitar con los buques en la expedición Malespina y Bustamante. Benjamín, muchas gracias. Luego habrá un coloquio. Buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de los barcos y de las tripulaciones entendidas como tal de la expedición Malespina-Bustamante. La expedición inicialmente se llama Viaje alrededor del mundo, un viaje político-científico alrededor del mundo, pero se la conoce como la expedición Malespina-Bustamante. Yo la llamaría la expedición Malespina-Bustamante y Antonio Valdés. ¿Y quién es Antonio Valdés, este personaje? Pues un personaje que tiene bastante relación con Cantabria, ha tenido relación con Cantabria, y que permítanme apuntarle algunos datos sobre él. Combate siendo un guardiamarina con Luis Vicente Velasco. Le nombran director de la fábrica de cañones de la Cabada. La fábrica de cañones de la Cabada desde 1639 era una empresa particular, pero la nacionaliza el Estado, la Armada, para fabricar cañones. Desde que la han nacionalizado hace 30 o 40 años, la cosa no funciona bien, tiene muchos problemas, la fundición. Llega este hombre, Antonio Valdés, a la Cabada, lo reorganiza, lo pone en marcha y comienza una época fabulosa para la fábrica de la Cabada. Con 38 años le nombran secretario de Estado, ministro de Marina. González de Castejón, cuando está próximo a morir, Carlos III le pregunta ¿quién puede ser tu sucesor? Y entonces, sin dudarlo, marca al bueno de Antonio Valdés. Hace una terna, pero sin dudarlo es Antonio Valdés. Antonio Valdés es
el artífice de la bandera de España, como la conocemos actualmente. Antiguamente, hasta estos años, hasta el año 85, los barcos reales van con el escudo de los Borbones y Carlos III decide separar el escudo de los barcos de la bandera y poner otra bandera. Pide un concurso de ideas y entre las 12 presentadas por Antonio Valdés elige esta para la Marina Real, porque la Marina Mercante tiene otra bandera parecida. Son varias franjas amarillas y rojas y luego al final se unifica en esta. Este hombre es el encargado, se pone para construir el dique de la Carraca y el arsenal de la Carraca. Tiene importancia en nuestra historia. Durante su periodo de ministro se construyen 72 barcos. En 12 años, 72 barcos en 12 años es una cifra espectacular, 6 barcos por año. Quiere decir esto la capacidad de este hombre para organizar trabajos. También la Marina Mercante tiene lugar para su atención. Crea una nueva escuela de San Telmo, como se llamaban las escuelas de la Marina Mercante, en Málaga. Existía anteriormente otra en Cádiz. Crea la Compañía de Filipinas, y hablaremos de ella, e impulsa actividades científicas. En la segunda mitad del siglo XVIII hay muchas actividades, sobre todo de viajeros que van misiones geográficas, la época de la Ilustración, conocimientos geográficos, levantamiento de planos, mediciones de meridianos, etc. Todas ellas van dirigidas por el Pacífico, por lo que se conoce como el lago español. Todavía se sigue conociendo como lago español. Cook, La Perouse, Vancouver, en fin. Eso. En el año 34, Godin y Condamine van una expedición francesa con Antonio Ulloa y Jorge Juan, van a medir el meridiano terrestre al Ecuador. Tanto Antonio Ulloa como Jorge Juan son dos personajes, que luego hablaremos de ellos, dos personajes que merecen de por sí pues toda una bibliografía, una película o lo que sea. Son increíbles. En el 86 comienza Tofiño a levantar el conocido atlas de las costas españolas. En el año 86 y 88 se hace el viaje de la Estrella. Ahora le comento. Dionisio Alcalá Galiano, José de Espinosa y otros tantos marinos científicos han estado con Tofiño levantando planimetría y se apuntan, piensan hacer lo mismo, levantar planimetría de las costas de América del Norte. Pero en el año 88, Malaspina Bustamante hacen una propuesta mucho más importante y casi todos los promotores de esta oferta del 87 se van a embarcar en la expedición de Malaspina. La Estrella. La Compañía de Filipinas es una compañía privada, no es nada militar, que tiene la exclusividad del tráfico con Filipinas. Pero además tiene la posibilidad de alquilar barcos a la Armada. Barcos que, una vez modificados, son barcos mercantes. Existe la posibilidad que el barco vaya mandado por un marino mercante o por un marino militar. Entonces, para la expedición de la Estrella se nombra a Alejandro Malaspina, lo nombra la Real Compañía de Filipinas. Alejandro Malaspina y Antonio Valdés ya tienen varios contactos, tienen visitas, organizan un poquitín este viaje que para mí, en mi opinión, este va a ser el ensayo general de la futura expedición Malaspina-Bustamante. Van a hacer prácticamente lo mismo, salen de Cádiz, van al estrecho de Magallanes o de Hornos, van a Lima, llevan pasaje
Iban 20 pasajeros y carga general. Al llegar a Lima, desembarcan, vuelven a coger más carga, van a Filipinas. En Filipinas, por lo que yo he leído de este viaje, supongo que le cogen los tifones. Y entonces no le queda más remedio que prácticamente lo mismo que le pasó a Juan Sebastián Elcano, no le queda otra que coger rumbo por el Índico, el mar de la India, y pasar por el Cabo de Buena Esperanza, para dar la vuelta por el oeste de África a España. El viaje de vuelta está poco documentado y debió ser muy duro, muy eregente, escorbuto, en fin, problemas fuertes. Por supuesto, la tripulación de este barco es una tripulación civil. Malaspina dice que a la tripulación hay que tratarla a los buenos con dulzura y a los malos con rigor duro. Y es algo que aprende bien. Estamos en una época donde las tripulaciones de los barcos militares son tratadas muy mal. Hemos visto películas, el motín de la Bounty, el rebelión a bordo, muchas cosas donde a los marineros se les trata con castigos inhumanos y a veces mortales. O sea, y Malaspina entiende que no, que hay que convencerles por las buenas. Esta expedición, este viaje de la Estrella, como digo, dura 2 años y es el preludio de lo que van a hablar a continuación Malaspina y Bustamante. En Cádiz hablan los dos y hacen una propuesta. Yo creo que esta propuesta va auspiciada, impulsada por Valdés. Lo que me llama la atención de esto es que la propuesta, la escritura de la carta, la petición de esta expedición, la firman el 10 de septiembre. El 14 de octubre tienen la contestación. Ha pasado un mes. No hay teléfonos, no hay medios de comunicación, no hay coches. En un mes se ha llegado la carta a Madrid, se ha estudiado, se ha mirado, se ha discutido, se ha aprobado y se contesta la carta aprobándola en menos de un mes. La celeridad es impresionante. No en esto, en otras muchas cosas. La primera decisión que hacen es dividir el trabajo en 6 partes: buques y pertrechos, víveres, la dotación, la tripulación, sueldos, disciplina, libros, instrumentos. Noticias marítimas es importante, documentación marítima, porque entonces de las costas de América, sobre todo las costas de América del Norte, no tenemos mucha información. Y noticias políticas. Malaspina se pone en contacto primero con Antonio Valdés, cuenta lo que quiere. Yo creo que ya se saben. Tienen sus más y sus menos, sus discusiones, porque el Malaspina pide una cosa, Valdés le dice que no, luego le dice que sí, el otro se planta. O sea, no es tan fácil pedir y dar, sino tienen sus encuentros. Habla con José de Salvaresa. José Salvaresa es el protomédico. El protomédico es el jefe de sanidad de la Marina. Es el que examina a los que van a ser marinos, dice quién va a ir, dónde, en qué barco, en fin, es el jefe de la sanidad en la mar. Por primera vez, de toda la literatura que yo he leído en mi vida, entiendo que el concepto de sanidad es cuidar la salud de los tripulantes, no curar los enfermos. Eso es secundario. Lo importante es curar la salud. Y en los barcos, como luego veremos, es bastante complicado. Habla con Antonio Ulloa. Antes hablé de él. Es un marino experto, es un sabio. Le pide consejos sobre rutas, sobre qué puertos debe visitar y, sobre todo, le pide también información sobre los planos que disponemos en este momento por ver si son fiables, son planos que ha levantado James Cook. Y hay dudas si pueden ser fiables o no pueden ser fiables. Le pide su opinión. Habla con Tomás Muñoz. Tomás Muñoz es el comandante, ingeniero, director de la Carraca, donde se va a construir
los barcos. Le dice la manera de disponer algunos elementos nuevos, le pide, por ejemplo, pues que peque más de delgado que de gordo, que aligere las cosas, no que refuerce, no que cargue el barco, como luego veremos con ciertos motivos. Habla con José de Bustamante. Por supuesto, están hablando, son amigos, son compañeros, tienen una manera de relacionarse muy especial, para decirle algo básico. Deberemos llevar la misma política de trato con la tripulación en ambos barcos. No podemos yo ser muy blando y tú ser muy duro, o a la inversa. Tenemos que llevar la misma. Se ponen de acuerdo y luego echamos un vistazo de qué es esto. Busca información de otros viajes, por supuesto, y acopia libros e instrumental científico. En los barcos se está buscando comodidad, seguridad y economía. En el caso necesario, las dos tripulaciones pueden ir en el mismo barco. Es difícil, pero tiene que ser. Para ello, por supuesto, hay que reducir la tripulación. No puede llevar el barco los barcos la tripulación completa, porque entonces no cabría la otra tripulación. Se reduce aproximadamente al 75%. Pero esto quiere decir que el trabajo por persona va a aumentar. El trabajo es el mismo, menos gente, más trabajo. Entonces, todo el mundo tiene que echar una mano. No vale decir, yo soy el capellán. Pues sí, si eres el capellán, cuando acabes la misa, echas una mano al médico para, en fin, que se diversifiquen los trabajos y que todo el mundo contribuya al manejo del barco. El barco tiene que ser manejable. Ya he hablado con Muñoz y le pide pues que aligere pesos, que las roldanas giren sobre un eje metálico, no sobre un eje de madera, con lo cual es más fácil, que los cabos, las estachas sean más bien delgadas, con cierto grosor, en fin, todo es dar facilidad y comodidad a la maniobra del barco. Por supuesto, el barco tiene que ser seguro. Y es preferible que sea seguro a que sea veloz. No importa, pero que sea seguro. Mantenimiento cómodo. Va a estar 3 años y medio, en principio. 3 años y medio fuera de la carena, con lo cual hay que mantenerle, hay que cuidarle, hay que repararle. Los barcos sufren bastante y hay que tener medios de mantenimiento que sea cómodo. Y que sea cómodo para la tripulación. Van a vivir mucho tiempo en este barco. A Bustamante, como decía antes, le pide igualar comportamientos, le pide que todo el mundo hay que trabajar. El personal de fonda son los camareros, los pajes que tienen para atender a los oficiales. Entonces, una de las cosas que ha puesto Valdés sobre la mesa es que tienen que tener menos pajes. Nada de banquetes. No vale esas comilonas que pueden tener, no, se suprimen. La misma comida para todos. Bueno, la misma comida para todos, no, porque los oficiales tienen un tipo de comida y la tripulación tiene la misma comida, pero de otra manera. De hecho, las tripulaciones tienden a hacerse la comida ellos mismos. Hay un fogón sobre cubierta y ellos tienden a hacerse la comida. Lo hacen en ranchos. Un rancho es un grupo, 8 o 10 tripulantes, amigos del mismo pueblo, que se reúnen alrededor de un cañón para hacer la comida, repartirse la comida, un caldero, el famoso cucharada y paso atrás. Este tipo de comidas, pues no lo permiten. El comer en un rancho tiene el problema que en caso de necesidad, de ataque o de algo que una vela enemiga, pues inmediatamente surge el grito: zafar el rancho, quitar el rancho para dejar libre el cañón. Zafar el rancho, zafarrancho.
es el zafarrancho, hay posibilidad de un combate. Se prohíbe mercadear comida, no vale. En algunas expediciones, otro tipo de expediciones, por ejemplo, el vino, si hay un vino que en abundancia, lo guardan para luego mercadearlo y venderlo al llegar a puerto. En este caso se ha prohibido que la comida o los suministros a bordo se mercadee con ellos. Y también, por último, son marinos en un barco militar, van todos uniformados, y lo que sí pide Malespina es habilitar un pañol, un almacén en el barco para meter toda la ropa limpia e irles dando ropa poco a poco a medida que lo van necesitando. Los barcos inicialmente va a ser el Santa Justa y el Santa Rosa de Lima, una bombarda ya utilizada. Malaspina se niega, dice que un barco de segunda mano no, y que además los dos iguales. Insisto, Valdés la bombarda, Malaspina, 2 barcos. Al final, Valdés cede y hace la Santa Rufina. Malaspina ha tenido algunos problemas con algunos clérigos en los barcos. En cierta ocasión manda sacar una imagen de la Virgen de la cámara estando de comandante en la Asunción. Sacar la imagen de la Virgen, el capellán se le pone la proa, total, que cuando llega a tierra el capellán le denuncia ante la Inquisición. La Inquisición le abre un expediente a Malaspina, que luego queda en nada, pero Malaspina queda un poquitín y dice que Santa Justa y Santa Rufina que no le gusta. Le gusta más el nombre de los barcos de James Cook, el Discovery y el Resolution, y les cambia por los nombres Descubierta y Atrevida, los nombres castellanos de los nombres ingleses de James Cook. Además de estos 2 barcos, hay otros 2 más, la Sutil y la Mexicana. Piensan que al hacer cartografía de la costa van a necesitar un barco auxiliar para entrar en ensenadas, en sitios con poco calado, y que pueden llevar ese barco construido y desmontado en piezas a bordo, entre los 2 barcos. Al final dicen no, porque las costas que vamos a ver son costas conocidas puertos amigos, y encontraremos algún barco allí que nos ayude. Justamente, encuentran 2 goletitas pequeñas, una, creo, la Sutil es de cuchillo, es de velas latinas, y la Mexicana es de aparejo redondo, velas cuadradas. Y justamente, antes de partir para Filipinas, van a hacer una subexpedición, van a ir a Nootka, están intentando buscar el paso del noroeste, pero también en Nootka hay problemas con un barco mercante extranjero, inglés. Bueno. Y entonces la Sutil y la Mexicana se separan del núcleo de la expedición para hacer otra expedición por su cuenta. ¿Cómo son los barcos? Los barcos son el modelo inglés de Jorge Juan. ¿Esto del modelo inglés qué es? Los barcos de guerra son secretos de Estado. Son barcos que no pueden caer en manos de enemigo para saber cómo son nuestros barcos. Entonces, los cuidan mucho. A comienzos de este siglo, en España hay 2 Antonios, Antonio Garrote y Antonio Gaztañeta, que empiezan a diseñar barcos. Tienen una opinión diferente de lo que es un barco. Garrote piensa que un barco es algo para transportar mercancías y Gaztañeta piensa que es un equipo de guerra. Hay sus enfrentamientos de ideas, y al final prevalece la idea de Gaztañeta. Y a partir de entonces se empiezan a hacer los barcos en España, el modelo español, según la idea de Gaztañeta. En 1740, un barco hecho en Guarnizo, el Princesa, va hacia América
y al llegar en Finisterre tiene una batalla con 5 barcos ingleses y después de una fuerte batalla los ingleses apresan al Princesa. Le llevan a Portsmouth. Se quedan maravillados de lo que ha aguantado este barco. Le cambian de nombre, le llaman His Majestic Ship Princess, le ponen en marcha, pero antes le copia su construcción. Y empiezan a construir barcos en Inglaterra según el modelo español. Por ejemplo, el Victory, el barco de Nelson, es un barco modelo español. Pues bien, mientras los ingleses están haciendo barcos modelo español, nosotros mandamos a un espía, un fuera de serie, a Jorge Juan Marino, para que copie la manera de hacer barcos en Inglaterra. Lo copia, sale más o menos corriendo de Inglaterra con los planos y unos cuantos calafates. Y aquí en España, mientras los ingleses hacen barcos con el modelo español, nosotros nos ponemos a hacer barcos con el modelo inglés. El director de la obra es Tomás Muñoz, es el comandante del dique. El dique es nuevo, acaban de hacer, tiene 1 año y es una manera de probar las cualidades de ese dique. Los barcos son corbetas. Las corbetas son las hermanas pequeñas de las fragatas. Las fragatas toman el nombre de un ave marina, es un ave muy voraz, muy agresiva y muy rápida. Las fragatas tienen que ser muy rápidas, agredir y marcharse rápidamente. La corbeta es la hermana pequeña. La obra viva, es decir, lo que está debajo del agua, se hace de roble, buena madera. La obra muerta, lo que está por encima, se hace de roble y caoba. A mí me llama la atención que traigan caoba de América, aquí no tenemos caoba, para hacer el barco. Pues sí, pues la traen. En algún sitio leí que estaban hechas de pino. Pues usted, pino para un barco de estos, me parece que no vale. Estos barcos tienen un forro exterior de cobre. No es para reforzar el casco, no. El forro de cobre tiene la misión de protegerles contra el biofouling. Es decir, en los barcos de madera, en todos los barcos, en la obra viva, lo que está bajo el agua, hay unas incrustaciones de algas y de animales, de zooplancton y fitoplancton, de tal manera que van comiendo la madera. De hecho, hay un gusano, el Teredo navalis, conocido como broma, menuda broma, que se come la madera. Se la come, la agujerea, la deja totalmente tal, la deja como corcho y no utiliza el barco. Pues bien, el cobre, el óxido de cobre, es un potente biocida que impide que se adhieran al casco del barco tanto algas como animales. Va a pasar 3 años y medio, 5, sin tocar una carena, con lo cual, hombre, pueden varar y limpiar, pero no es lo mismo. Y al final botan los barcos el 8 y el 23 de abril de 1789. Desde el momento de la aprobación de la expedición, como decía, el 14 de septiembre, han pasado 6 meses y están los barcos a flote. Es una operación sensacional, sensacional, una celeridad increíble. Las corbetas Descubierta y Atrevida tienen como medidas de eslora 33,3 metros, de manga tienen 8,3 y de puntal, no de calado, de puntal, desde el plan de la bodega hasta la cubierta, 4,3 metros. Desplazan, pesan 306 toneladas. Estas medidas, por supuesto, están dadas inicialmente pues en pies y en pulgadas y los pesos en quintales. El sistema métrico decimal no existía. Pero sí me gustaría que recordasen estas 2 cifras, de largo 33 metros y de ancho algo menos de 9.
Para hacernos una idea de cómo son estas goletas, aquí tengo representado la fotografía de un galeón de Andalucía. Es un barco que suele atracar en el muelle de Calderón en verano, que le hemos visto yo creo que todos, atracado allí con visitas, etcétera. Pues bien, estas goletas tienen ese tamaño. Son bastante más pequeñitas. Aquí vemos los palos de la goleta, los palos del galeón. Bueno, independientemente del galeón, que tendría sus comentarios. Pero bueno, la goleta es francamente más pequeña. La disposición tiene varias formas, podemos vaos o varias cubiertas. No. Vamos a ver. La disposición es importante. Esta es la única cubierta que hay. Anteriormente, las tripulaciones viven sobre cubierta. Entonces, al vivir sobre cubierta, las inclemencias del tiempo les machaca. Para protegerse, ponen por encima unas toldas, a la parte de popas más pequeñas, las toldillas, y viven debajo de esas toldas. Con el paso del tiempo, esas toldas son sustituidas por una pieza de madera en forma de U invertida, alargada, parece un puente, que se coloca sobre los costados del barco, es el puente, y la gente, la tripulación, vive en el entrepuente, debajo de esto que es el tejado, que es la cubierta de toldilla, y la cubierta principal, la única que hay. La tripulación solamente puede vivir en esta cubierta, porque esta zona de aquí, la cubierta de baos, está llena son almacenes, son pañoles. Hay pañoles del carpintero, del velero, del herrero, pañoles de no sé qué, comida, en fin, está lleno de esto. Pero en cualquier caso, tampoco podrían vivir aquí. No pueden vivir ahí, primero porque no hay luz. Y la luz es fuego. Y meter fuego en el interior del barco está prohibido. El olor es hediondo, no se puede, el olor que hay ahí, materia orgánica en descomposición posible. Estás dormido y van a venir las ratas, te empiezan a morder las ratas, los lóbulos o los pies, las cucarachas se meten por la nariz. No, ahí no se puede vivir. Y abajo imposible, claro. Es decir, que esta es la disposición que tenemos hasta. Como veremos, el cabrestante está en cubierta. Luego han puesto otro cabrestante aquí. Esta parte de aquí luego hablaremos de ello, un endulzador. El endulzador es un alambique que va a dar agua, que tiene una ventaja, que el tiro de ese alambique va a producir un efecto de ventilación en todo este espacio que sale por esa chimenea. Es una chimenea que al arder saca todos los malos humores que hay dentro de esta. Sí me gustaría recordar las medidas que tenía el barco. 33 metros de eslora por 9 de manga. 9 por 33 da unos 300 metros cuadrados. Si quitamos las formas de proa, quitamos los palos, quitamos el calentador, el cabrestante, en fin, las escaleras, pues quedarán unos 250 metros cuadrados útiles. Y en 250 metros cuadrados van a vivir 102 personas. Pero no hoy, no mañana, todos los días, durante años, en un espacio, un cuadrado así, un cuadrado de 1,60, va a ser para cada persona, espacio vital. Durante un día, otro. La calidad de vida es muy baja. Estas son dos plantas, lo vemos aquí bien, cómo se ha distribuido. Esta es la planta de batería, es decir, la cubierta realmente, y esto es el techo de la cubierta. En la planta de batería, en la cubierta, vemos que se han hecho 6 camarotes a babor, en este caso estribor, otros 6 a babor.
y la tripulación vive en cois, duerme en cois en toda esta zona. Esta es la zona de suboficiales de la maestranza y aquí está la cocina y los destiladores. Estos barcos, como novedad, llevan un pararrayos. Entonces no se utilizaban los pararrayos, pero sí, es las instrucciones que le estaban dando, que el San Sebastián, un barco de la Armada, ya lo ha puesto, es un tronco de cono metálico de acero, de hierro, de 1 metro, con un estilete, y luego una cadena que me imagino que vaya por una verga, va a caer al agua y va a conducir la cadena de diferentes espesores, va a conducir la descarga eléctrica al agua, salvándoles de una posible avería. Llevan las endulzadoras, como he dicho, son alambiques. Alambiques porque les va a dar agua. El agua es muy necesaria en el barco. Dicen que les puede dar a pleno rendimiento del orden de media ración de agua para cada tripulante. Bueno, algo es algo. La calidad del barco, he dicho que es importante, es muy buena. El forro, he hablado de él. Y armamento. El barco puede llevar 16 cañones, pero no. Han bajado 8 cañones, los llevan en la sentina, en la bodega, de tal manera que lo que hacen con ello es bajar el centro de gravedad del barco, aumentan la altura metacéntrica, el barco será mucho más vivo de balance, pero la ventaja que tienen es que van más seguros, más ligeros con los cañones en la bodega. Y por último, una novedad. Botes auxiliares. Por primera vez, en lo que yo conozco de la literatura naval, aparece la idea de botes salvavidas. Es decir, hay 5 botes, 2 pequeños dentro de otros 2 grandes, que sirven para operaciones de hacer aguada, saltar la tierra, etc., pero indican que en 3 barcos de estos cabe toda la tripulación, lo cual da una idea de pueden salvarnos la vida botes salvavidas. El 5.º bote es una chalupa, una chalana de 11 pies, de menos de 4 metros, que dejará en cualquier sitio pues para labores de poca monta. En esta imagen también vemos esto. Eso es un cabrestante, el cabrestante para elevar las anclas. Esto es un eje vertical, lleva una serie de maderos que se van enchufando y a fuerza de empuje humano, dando vueltas a ese cabrestante, se van a elevar las anclas. Si se fijan, tienen forma de un molino pequeño, un molinete. Pues bien, hoy en día, en todos los barcos, las maquinillas que levantan las anclas, sean eléctricas, mecánicas, de vapor, se llaman los molinetes. Y en esta figura también hay algo muy curioso. Esto de aquí. Porque cuando les he estado hablando de la disposición de la cubierta, en ningún momento les he nombrado ni cuartos de baño, ni servicios, ni nada. Sí, y es que es así. Estos son los servicios, son los beques. Realmente, si se ocupa mucho, también pueden servir las mesas de guarnición. Son estas tablas que están horizontales al costado del barco, donde van aferrados los obenques que mantienen al palo de pie. Bueno, pues con mucho cuidado te agarras a los obenques y ten cuidado, no te vayas al agua porque no te van a volver a buscar. En el Museo Naval hace años hice esta fotografía de una maqueta en la cual se ve que ya les han puesto 2 a babor y 2 a estribor. Es una ventaja. Yo imagino ahí el contramaestre hablando con el timonel y contando, oye, ¿viste ayer la ballena? Pues y entre cachondeos, pues ahí estará
buscando la documentación me encuentro con esto. Tangones. ¿Para qué quieren tantos tangones? Un tangón puede ser que este sea un respeto de una verga o incluso de un mastelero, bien, pero estos finitos, ¿para qué son? Pues bien, dando vueltas me encontré con esto. Es que era para poner alas al barco. Las alas son estas velas pequeñitas, trapezoidales, que aumentan la superficie bélica, sobre todo vientos portantes, vientos de popa, y les permite coger mayor velocidad. Es una maniobra un tanto compleja, no se utiliza mucho. Yo he visto alguna fotografía del Juan Sebastián Elcano con alas. No la he encontrado, pero sé que la tengo. Bueno, la idea es, estos tangones que hemos visto pequeñitos son los tangones para poner alas al barco. Otra cosa que me llama la atención es la jova. Estos barcos son muy redondos. La carena es excesivamente redonda. Ya estamos construyendo desde tiempos de Gaztañeta barcos que tienen 2 puntos de curvatura. Son barcos más cuadrados que redondos. Yo me imagino, puede ser que el calado, esto beneficie para el calado, pero me llama mucho la atención. Llevaría la cubierta de bausa en la parte más ancha de la jova, pero es algo que me llama la atención. ¿Qué aparejo? Pues las goletas estas tienen un doble aparejo. Tienen una serie de velas cuadras, de estas velas. Incluso esta aquí. Aquí lleva otra vela, la cebadera, que son velas portantes, velas que con vientos de popa o de aleta les permite correr bastante. Pero en cambio no les permite navegar contra el viento. El viento les frenaría. Si el viento viene de proa, no puede ir contra el viento. Pero para ello lleva estas velas. Hay velas de cuchillo, foques, petifoques y velas de stay. Entre los dos palos son velas triangulares y por supuesto la cangreja y la sobrecangreja a popa. Son velas triangulares que sí les permite ceñir. Y de hecho van a ceñir hasta 58 grados antes de la línea de rumbo. O sea, creo que eran 5 cuartas, se lo dijo el otro día Enrique Linier, 5 cuartas, ¿no? Sí, creo que son 5 cuartas los que puede eso. Pero gracias, por supuesto, a estas velas de cuchillo, son los foques, los aparejos, los nombres de las velas las tenemos aquí. Los palos llevan el palo macho, mastelero y mastelerillo, con lo cual, en un caso de apuro, se pueden cambiar una verga por un mastelero. La maniobra de este barco es bastante sencilla. No es cosa fácil, pero es bastante sencilla. Sencilla, cómoda, tiene su historia. Nos decía el otro día Enrique que podían virar por avante en 1 minuto, en 2 minutos. La maniobra de virar por avante, que es compleja, pues lo hacían en 2 minutos. Es decir, 1 minuto es sensacional. En el año 78 hay un reglamento de tripulaciones y dotaciones de los barcos. Es decir, el año anterior a la salida de la expedición Malaspina-Bustamante, está dicho que las corbetas de 18 a 22 cañones lleven 128 hombres. Esta se ha reducido sensiblemente porque a los 102 hay que restarle los 6 científicos que van en cada barco, con lo cual exactamente quedan el 75% de una dotación normal. Una petición. Tienen que ser todos voluntarios. Por parte de la oficialidad hay problemas, hay bofetadas porque todo el mundo quiere ir. No hay problemas. El problema es con la marinería. Ahí no es tan fácil. Imponen que sean del norte, que sean gallegos,
asturianos o montañeses. Dicen que son más duros, que tienen menos posibilidades de deserción, en fin, que son gente más, bueno. Al hacer la tripulación, Valdés impone un contador y un despensero. Dicen que es importante llevar una contabilidad del barco de los, no solamente gastos, sino todo lo que hay de instrumentos, de repuestos de comida. Un capellán, un cirujano, tiene que haber un buzo, y al final lo que hacen es buscar entre la tripulación algún marinero que sepa bucear. No llevaría equipo de botellas, no. Y le nombran buzo. Además de ser marinero, él es el buzo. Y manda reducir el número de pajes. Encargan a uno de los oficiales que venga a Ferrol para buscar tripulación. No encuentran. Les dan incentivos. Los incentivos, es decir, les dan, que eran 4 pagas adelantadas y además la mitad del sueldo se lo van a pasar a sus familiares. Reúnen gente. Por supuesto, hay dentro de la tripulación hay categorías de suboficiales, no suboficiales, son maestranza, son oficios de mar, llaman oficiales de mar, son el contramaestre, el velero, el carpintero, el herrero, o sea, toda esta serie de gente que tienen algo específico de hacer algo específico, un oficio específico, son los oficiales. El resto son marinería. La última incorporación es la de Olavide, que es uno de los oficiales que se ha olvidado el sextante en casa y tiene que correr no sé qué, traer el sextante y embarca en el bote del práctico. O sea que a última hora Olavide consigue coger el barco por el dichoso sextante. Polizones. Pese a que el carácter militar de estos barcos salen a la mar y en la atrevida hay 2 polizones y en la descubierta 4. ¿Cómo embarcan? No lo sé. Estarán sobrevigilados. Pues hay polizones, los llovidos que llamaban entonces. El otro día nos contaba el comandante Enrique Liniers historias sobre un desertor que le ofrecieron casarse con la hija de un terrateniente y le daban, no sé, es que hubo más de una deserción. Antes de salir para Filipinas, deserta más de la mitad de la tripulación. Más de la mitad. Es una... Supongo que les repongan, por supuesto, con personal y con gente de los puertos donde están. Pero las deserciones, pese a todo lo que hay, son enormes. Escribe Malaspina en su diario que tengan cuidado los barcos de la Real Armada, porque si con una tripulación cogida y escogida, no sé qué, nos pasa esto, ¿qué no pasará con gente de leva o con gente de otros sitios? Esta es la tripulación, el cuadro de tripulación completa de la descubierta. Es muy similar a la de la Atrevida. El otro día también nos hablaba el don Enrique Liniers del oficial que había quedado al mando de una de las corbetas porque habían salido a auxiliar un barco en llamas. Era Murphy. Pues Murphy es el guardamarina. O sea, sí, Murphy es el guardamarina, el que se hace cargo del barco y consigue salvarlo. ¿Qué llevan? Pues llevan víveres para 2 años. Bueno, ¿qué víveres? Fundamentalmente llevan bizcocho. El bizcocho es harina amasada con agua, sin levadura, 2 veces cocida, bizcocho, dura como la piedra, y hay que mojar en agua o vino para poder morder.
es la fuente de los hidratos de carbono. Llevan salazones. La salmuera no le gusta mucho a Salvaresa. Llevan tocinos es cerdos también metidos en salazón, en fin, víveres para 2 años. Verduras y frutas no puede ser. A la semana no se han perdido. Agua y leña para 6 meses. Lo del agua es un problema. Puedes llevar agua para mucho tiempo. Estos barcos hacen la aguada, cargan los barriles de agua en la desembocadura de un río. Siempre, no hay grifos. Entonces, los ríos llevan materia orgánica en suspensión, llevan algas, y al cabo de una semana de estar el agua metida dentro de los barriles, los sulfitos se convierten en sulfatos y los sulfatos dan al agua un aspecto viscoso, verde y maloliente. Decían que para poder beber agua hacía falta las 2 manos, una para coger la taza y otra para taparte la nariz. Eso sí, está escrito. Es decir, el agua de lluvia es bendita, claro, tiene muchos problemas. Por eso lo de las endulzadoras, los alambiques, que van a dar un poco de agua. Llevan respetos. Los respetos, obviamente, los repuestos. En el barco se llama respetos, pues llevan de todo tipo. Incluso llevan, para poder carenar un barco, llevan unos puntales para en algún playazo meter el barco, mantenerle y hacerle una limpieza del casco, que falta le harán. Efectos de cambio. El otro día también se hablaba de los efectos de cambio. Si yo voy por el Pacífico y tengo que comprar unos pollos a los indígenas, no les puedo pagar en maravedíes, ni en doblones, ni en reales, porque no les sirve para nada. Si les puedo dar un hacha o un martillo o herramienta o telas. Y llevan un listado importante de efectos de repuesto, de efectos de cambio, para poder pagar de alguna manera los suministros en sitios donde no haya mucho conocimiento de la moneda. Me hace gracia en la lista de vestuario, en la relación, que aparecen 3.000 agujas surtidas. ¿Para qué quieren 3.000 agujas? Pues viene, en la relación de material que meten de vestido, 3.000 agujas. Hay una fragua. Equipo de pescar. El equipo de pescar no les gusta mucho. Sí pescan, pero tienen alguna experiencia anterior negativa, sobre todo en las costas del Caribe, cuando en alguna ocasión anterior se han puesto a pescar los pececitos que andan ahí cerca del fondeadero. Resulta que estos pececitos se alimentan de las manzanillas, la planta de curare, que es sumamente venenosa, que cae al agua, los peces se lo comen, se han inmunizado y tú le pescas el pez, te comes el pez y te envenenas. De hecho, creo que el Legazpi, hay 2 versiones. Hay una versión del Legazpi que en el Pacífico pescaron un pez de 20 libras, le subieron, se le comieron y todos los que comieron se mueren. O sea, el Legazpi muere por la ingesta de un pez venenoso. Llevan pólvora, munición, armas, vasijería y grog. ¿Qué es el grog? Hay un problema, no llevo verduras, llevan barriles de col como antiescorbúticos. La verdura, la fruta no aguanta. Y entonces lo que han pensado es exprimir el zumo de limón con mucha vitamina C, pero se les pierde, a los pocos días se pierde. Salvo que lo mezcles con alcohol. Al mezclarlo con alcohol, la vitamina C cristaliza y es estupendo. Lo metes agua y haces un brebaje, poco de zumo de limón, bastante alcohol, aguardiente, coñac y agua.
Entonces, cuando tienes problemas, todo el mundo pues a beber grog. Y algunos abusan del grog y caen groguis. La medicina a bordo. Como he dicho antes, es la primera vez que yo veo que la idea es mantener la salud de los tripulantes, no curar a los enfermos. Pese a ello, llevan una habilitación para 25 enfermos a bordo y llevan medicinas. Hablaba antes del pan, la conservación de los alimentos. En este caso, a la semana de salir, cuando van a comer la galleta, esa masa está gusanada. ¿Y qué hacemos ahora? A bordo hay un científico, Pineda, que no ha llegado todavía, pero Pineda sí los mira por microscopio, por tal, y dictamina, no son venenosos. Y entonces los oficiales, para dar ejemplo, pues con cuidado, apartando, y a comerse la galleta agusanada a la semana. Me imagino que dirían, son proteínas, todo vale. Llevan, curiosamente, en la atrevida va este señor. Este señor escribe luego un precioso libro sobre medicina naval, del cual Yello me regaló un ejemplar y que estuve leyendo con deleite y aprendí muchas cosas de ello. Llevan un médico que va cuidando de ellos y de la salud. Por cierto, una de las medicinas que más utilizaban era la triaca. Una triaca es una medicina que tiene como 70 componentes, vale para todo, cura los dolores. Pasa que tiene un 70% de opio y les cura los dolores rápidamente. Hay varios instrumentos científicos que van a bordo y solamente quiero hablar de los relojes. En esta expedición llevan un reloj de Arnold, el número 9 me parece, que ya ha hecho el viaje en la estrella. Se quejaba Malespina que ese reloj atrasa, que le tienen que estar corrigiendo. ¿Qué pasa con los relojes? ¿Por qué los relojes son un barco? Los relojes en un barco, insisto en lo que decía Enrique el otro día, son la única manera que tenemos, la única no, la manera más cómoda de medir la longitud. Para situarme en un sitio, pues, tengo que saber, estoy más al norte, más al sur, y también tengo que saber si está más al este o más al oeste. Con un sextante miro la altura de una estrella, no sé qué, hago cálculos, unas tablas, y con precisión milimétrica estoy en este punto. Pero este solamente es una cuestión de tiempo. ¿Cómo se puede medir esto? Pues hay tres maneras. Una manera es medir los eclipses de los satélites de Júpiter. Otra manera es medir con ciertas tablas y muchos números la separación entre dos astros, la Luna, distancias lunares o distancias solares. Pero esto no se puede hacer en el barco. El balance va a impedir que se hagan mediciones buenas. La otra manera es un reloj. Pero caramba, no hay relojes. Se empiezan a hacer relojes. Arnold y Morrison creo que empiezan a hacer relojes a partir del año 1750, 50 y tantos. Claro, y es un avance importantísimo porque ya les permite orientarse mejor. El resto de instrumentos científicos, pues no sé, a lo mejor luego se habla de ellos más. Una vez que está todo esto montado a bordo, vamos a hacer las pruebas. Los barcos han tardado 15 días en la construcción, exactamente. Se ha demorado la botadura 15 días uno al otro. Y al hacer las pruebas ya está flotando primero la descubierta y han corregido los errores de asiento que tenía para meter más o menos lastre o en diferentes sitios el lastre de la atrevida.
hacen pruebas conjuntas el 5 de julio, calan 14 pies a proa popa. Tienen que tener cuidado con la escora. La escora en estos barcos es importante porque las portas de artillería quedan a 5 pies del agua. Es muy poco. Aunque las portas, las aberturas de los cañones van tapadas con unas portas, pero siempre es un peligro. Pesan tienen estas toneladas cargadas, con lo cual ya están en plan de navegación. Los barcos se comportan igual, viran avante 1 o 2 minutos, ciñen en 10 cuartas, escoran 3 y 2 pulgadas en batería y alcanzan 7 nudos de velocidad. Ustedes dirán, no es mucho. Para entonces sí es bueno, es una buena velocidad. Es más, yo he calculado su velocidad en el viaje que va de Cádiz a Canarias y posiblemente la velocidad media pase de los 9 nudos, 9 millas por hora. Y si es la velocidad media esa de 9 nudos, posiblemente la velocidad punta será algo más. Es cierto que tienen a los alisios de popa que les van a empujar y van a ir rápidos. Pero así todo, esa velocidad de 7 nudos no es una velocidad pequeña para aquella época. Y por fin, el día 30 de julio de 1789, se da la orden a la mar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por la exposición bien clara, bien concisa y en punto. Nos hemos ido a la mar a la hora. Con lo cual nos queda un turno de preguntas para la gente, que tenemos un buen rato para... Una cosa curiosa de las dos embarcaciones es que eran totalmente gemelas. Luego podemos comentar por qué, pero totalmente gemelas. Hola, Benjamín. Enhorabuena por la exposición maravillosa. Me gustaría saber si se sabe, yo creo que la mayoría de la presencia montañesa o cántabra estaba en la Atrevida, que era la que llevaba Bustamante. Me gustaría saber cuántos montañeses, si se sabe, había en la misma. Sé que el teniente de navío era montañés, creo que el cartógrafo también. Sí. Había otro dentro de la oficialidad, pero creo que también entre la marinería. Sí, vamos a ver, sí, ahí. Vamos a tener la próxima conferencia, la vamos a dedicar prácticamente a las personas, a las tripulantes. Y seguro que Yello nos va a hablar mucho, muy tendido de los marinos montañeses en esta expedición. No le quiero pisar su conferencia. O sea, sí, había 4 marinos, o sea, 4 marinos eran Gutiérrez de la Concha, Ciracos de Bayos, Bustamante y Toba. Y luego había varios marinos. Yo no sé, ahora mismo saldrán el próximo martes, no sé si son 8 o 9 de Cantabria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver, tú has dicho, era referente a este viaje, perdón, que se quedó la tripulación a mitad después de América, ¿fue en este viaje? Sí, sí. ¿Y cómo manejaban velas y todo el tinglado 50 hombres? Que embarquen gente. Embarcarían gente de donde... gracias. En Malespina escribe y dice, hace unos cuadros que dice las deserciones que hay en la descubierta, 40 personas antes de salir
antes de salir de Acapulco para América, para Asia. En la otra lleva 53. Son los desertores que tienen los barcos. O sea, no son 1, 2, 3, 5. Teniendo en cuenta, yo calculo que son aproximadamente, no, es un poco más de la tripulación. En este cuadro dice un examen de las bajas sufridas desde la salida de Cádiz que insertamos a continuación no parecerá tal vez molesto o inoportuno cuando se advierta que podrá servir de escarmiento a los buques de la Marina Real que frecuentasen las costas del mar Pacífico con tripulaciones más numerosas y menos escogidas que la nuestra. O sea que quiere con esto decir que las condiciones de vida en los barcos son tremendas, son durísimas. Hombre, yo entiendo también lo que decía Enrique el otro día, que si voy y me dicen te casas con esta moza y te regalo la finca y no sé cuánto y tal, pues hombre, pues alguno dirá sí. Pero no creo que haya fincas para todos. O sea que esto antes de salir de Veracruz. En esta expedición. Benjamín, la mitad es la suma de las deserciones que ha habido desde Montevideo, porque por ejemplo en Montevideo ya hay 8, y luego hay un goteo, van aplicando medidas distintas, al principio son más duras, más castigos, como la pena de baquetas, y luego ya más premiar a los que entreguen a los desertores. Y van corrigiendo un poquito, pero quizá a la mitad sí que hayan llegado a ese número, ¿no? A ese número alto de desertores. Porque los iban reponiendo, pues como en Montevideo, sí, con las dotaciones de otros barcos que estaban allí. Por supuesto, sí, Enrique tiene razón. Puede ser, no solamente son los iniciales que han embarcado en Cádiz, sino también gente que ha reembarcado en Puerto del Paraíso, que desertan, etcétera. O sea, sí, no quiere decir que sean todos los iniciales que embarcaron en Cádiz. Bueno, pues que metes gente de tierra, o sea, embarcas nuevos, si no puedes. Vas con la tripulación ajustada y te quedas con no puedes maniobrar. Seguro que han embarcado gente en Valparaíso, en todos los puertos que van tocando, seguro. Muchas gracias, Benjamín, por esta magnífica conferencia. Yo quería preguntar, el sistema de relojería como conocemos actualmente, evidentemente todavía no se había desarrollado, pero ¿qué sistema utilizaban ellos? Porque, claro, la precisión es importante, ¿no?, para la navegación. Bien, inicialmente la navegación se hace estima. Ya digo, la altura, calcular la latitud es relativamente fácil, con sus errores. Necesitas tablas, pero bueno, no es difícil calcular la latitud. La longitud es la distancia donde estás respecto a un punto. Normalmente, ahora tomamos el meridiano de Greenwich como punto de partida, entonces se tomaba el meridiano de Cádiz. Cádiz había un instituto de observación de la Marina y era el punto de referencia de las medidas. Ya digo que inicialmente la única manera que tienes es la estima. La estima, es decir, saber calcular la velocidad, la corredera, dices, dando tantos nudos, no sé qué, tanto tiempo o tantas ampolletas, porque las ampolletas iban funcionando con los errores que puedes tener, y puedes saber más o menos lo que has recorrido en tanto tiempo. Te recuerdo que la medida de la corredera era una tabla que tiras por la popa con un cabo, y ese cabo cada X distancia notan, le dan un nudo, y entonces en un carretel con la ampolleta la giran
y empieza a salir la tabla, y empieza a salir el cabo que está en el carretel y van contando los nudos que salen. Han salido 5 nudos, vamos a 5 nudos. Lo han calculado para que cada nudo sea una milla. 5 nudos es 5 millas por hora. Es la estima. Posteriormente, los métodos científicos, ya he dicho, les permite observar un eclipse. Si hay un eclipse de luna, pues sensacional, porque saben cuándo va a ser, a qué hora va a suceder en Cádiz, y entonces ellos calculan cuándo sucede su eclipse, y como saben la meridiana del lugar, al mediodía son las 12, la diferencia entre el eclipse y otro es la distancia que hay, la hora que hay. Pero el eclipse de luna no tienen todos los días, ni mucho menos. Se van a los satélites de Júpiter, pero ya satélites de Júpiter es muy difícil porque tienes que estar en el balance, mirar, tener tablas, o sea, es más complejo. Lo hacía el otro día, decía Enrique, que ponían un observatorio o un laboratorio en tierra y desde tierra hacían las mediciones y hacían comprobaciones del reloj. Es la única manera que hay. Con los relojes mecánicos hay, desde el año 1950 los ingleses empiezan a fabricar relojes cada vez mejor. Hay unos premios importantes en metálico para el que el reloj que funcione mejor, que al final no se le da. Presenta muchos y bueno, se va ajustando. Van haciendo correcciones y he dicho que uno de los relojes que va de un relojero inglés, Arnold, ya ha dado la vuelta al mundo y han visto que funciona, pero que tiene sus errores, ha visto Malaspina y así todo lo lleva con él. Claro, le sirve de orientación estupenda. Y más maneras, yo no sé si Eduardo, que anda por ahí atrás, que es un gran marino en activo, no sabes. ¿Sí? Pues pasad, por favor, ayúdanos. Bueno, lo que es la latitud, era fácil medir la altura de la estrella polar, porque siempre coincide con la latitud en la que estamos. La altura de la estrella polar coincide con la latitud en la que estamos siempre en el hemisferio norte. Y la estrella polar se determina rápidamente porque es unir las dos traseras de la Osa Mayor, prolongarla 5 veces y ahí tenemos la estrella polar. Y esa altura media consistente coincide exactamente con la latitud en la que estamos. En cuanto a la longitud, antes de salir de Cádiz, se tomaba la altura máxima del Sol en un momento determinado, son las 12. A partir de ahí vas navegando, vas llevando con relojes de arena la hora de Cádiz sin perder la hora de Cádiz. Cuando estás en mitad del Atlántico, cuando a ti te sube tienes el sol en máxima altura, comparas con la hora de Cádiz, ves cuánto tiempo ha tardado desde que pasó el sol en su máxima altura por Cádiz a el momento en el que tú estás en máxima altura, que también son las 12, y ese tiempo que ha pasado es una cuarta parte de los 360 grados. Bueno, una cuarta parte se han pasado 4 horas. Sí, es una porción de tiempo. Sí. Una porción de tiempo desde que fue en las 12 del mediodía en Cádiz a cuando es las 12 del mediodía donde tú estás, y eso lo divides entre 360 grados y te da longitud. Muchas gracias. Bueno, había un método más sofisticado para gente de más nivel, que eran las distancias lunares, las distancias lunares, creo que habló Enrique el otro día, eran muy odiadas. Cuando yo empecé en náutica todavía pretendía don Ramón Inchaustieta en Bilbao que nos aprendiéramos el tinglado. Eran unas tablas que, precisamente ayer vi en un tratado inglés de la época, que las tablas lunares más precisas eran las de Mendoza, un español. Eran las más precisas, eran las más trabajadas, las más exactas, ¿no? Pero era un método que efectivamente tenía un poco de rollo, era un poco más complicado y sin esas tablas se podía hacer, pero era una locura, ¿no? Una locura. Luego lo del cronómetro, efectivamente, creo que fue Harrison, no sé, fue el que ganó el premio, era el que perdiera menos de un
No me Un acuerdo. segundo al año. Sí, bueno, con cada segundo de... A ver si me acuerdo. Con cada... Se convierte arco a tiempo. Ya con un segundo ya has perdido un cuarto de milla de error, ¿no? Y bueno... El reloj número 5 me parece que fue. Sí, bueno, fue el tal, pero bueno, esos eran muy exigentes en el tema de mantener la temperatura, la humedad, había que apuntar. Cuando empecé a navegar todavía, tenías en la caja de cronómetros, tenía que estar cuidadísimo, ¿no? Pero efectivamente, el método FETEN, claro, de hecho este compañero era el método, la mayoría de la gente no había mucho de trigonometría esférica, ¿no? Eran marinos, digamos, de... Pero bueno, fundamentalmente eran las distancias lunares. Las distancias lunares. Me gustaría simplemente conocer el número de tripulantes que volvieron a España, porque normalmente en aquella época no era tan fácil el que volviesen todos vivos, ¿no? O sea que, aparte de deserciones, ¿eh? Sí, no, hay en esta tabla no solamente deserciones, hay muertos dejados en hospitales, o sea que hay cambiados de barco por díscolos, o sea que hay cantidad, no lo sé, me imagino, no lo sé la cantidad exacta de los que salieron de Cádiz y volvieron. No lo sé, se habrá perdido. Por lo menos no lo he leído, no lo De sé. bajas hubo aproximadamente un 10%. En cada una, o sea, un 20% en total. Sí, un cálculo que hicimos el otro día. 20 en total. 20 sería un 10%. Pero podría ser más porque en muchos puertos desembarcaron enfermos y no se llevó la cuenta de los que no se sabe si algunos fallecieron como consecuencia de la enfermedad o no. Sí. Pero efectivamente es muy buena pregunta. Yo tampoco lo sé. ¿Cuántos de los que salieron inicialmente llegaron? Sí lo sabemos de la Magallanes Sí. Elcano, ¿no? Pero de esta expedición pues, sería un dato muy interesante. Y además es que hubo mucho trasiego en los puertos que recalaban, incluso con oficiales y suboficiales. Se movía mucho la dotación. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, les cuentas... ahí atrás. Sí. Claro, Benjamín, tú que has regateado mucho también, la verdad, la velocidad de los 7 nudos no es mala velocidad para esos barcos, ¿no? Bastante, y eso que ponía con vientos flojos. Pero bueno, luego esa innovación que mencionabas de los botes salvavidas, ¿cómo se suponía que podían avanzar, que podían navegar esos botes? ¿Les incorporaban alguna vela, o solamente a remo, o por las corrientes? No he leído nada sobre la forma de navegar. Realmente navegan a remo. Sé que tienen remos porque, de hecho, cuando hay que hacer una maniobra con el barco a lo mejor hay una calma y hay que llevarle un fondeadero o hacer alguna cosa, la tripulación salta a uno de esos botes y a bases de remos van remolcando el barco, que no pesa tanto, y hacen de remolcadores y les llevan. Son remos. A vela tiene que ser unas circunstancias muy concretas y largas distancias, vamos, entiendo yo. Pero para maniobras de puerto, saltar a la tierra, barquear mercancía, alguna cosa de este tipo, tiene que ser remos, no hay manera. Es mi idea, ¿eh? Es mi idea. Claro, yo me refería a la utilización como bote salvavidas en el caso de un naufragio, porque si te encuentras, no es igual que en un puerto, para hacer esas pequeñas maniobras que en mitad de océano, que ya necesitas algo más que no lo sé, llegar a un sitio. No lo sé en caso de naufragio, no lo sé cómo harían. Yo digo, para mí me llama la atención que insisten varias veces que en 3 botes de estos cabe toda la tripulación, lo cual le da un sentido de botes salvavidas. Porque hasta ahora al menos yo no lo he visto en ninguna publicación, nada escrito. Y esto cuando lo he dicho, caramba, en caso de un accidente hay botes salvavidas.
¿Que tienes que navegar mucho? Bueno, por supuesto, inmediatamente se apañarán, encontrarán un trozo de alguna vela rifada, alguna historia, y se montarán rápidamente alguna vela, sí. Pero vamos, para pocas distancias los botes van con remo. Bueno, te puedo ampliar que las grandes llevaban vela tercio. Sí, los botes grandes llevan una vela en tercio. Y es que no hay más que ver la distribución de la cubierta, la importancia que le dan a las embarcaciones menores. Llevan muchas más embarcaciones menores que lo que correspondería a una corbeta, porque las utilizaban muchísimo. Y van entre el trinquete y la mayor para la maniobra de botadura y de recuperación de los botes. Por eso el cabrestante se desplaza hacia el trinquete y no se queda en medio. Entonces esa era otra de las razones importantes que le daba Malaspina y Bustamante a las embarcaciones menores, porque cuando había poco calado la única forma de cartografiar la costa era con las embarcaciones menores a remo, porque las corbetas no podían acercarse hasta un determinado calado. Y tenemos 5 minutos para que nos expliques por qué eran los dos iguales. sí. Eran exactamente iguales Iguales y tenían la orden de llevar el mismo calado, es decir, que de la altura de la perilla del palo mayor a la línea de flotación tenían que ir las dos exactamente iguales. Van iguales, sí. Las pruebas, ya digo, inicialmente, dado que la atrevida es posterior a la descubierta, le han corregido un poco el lastre y va mejor, tiene mejor asiento. No recuerdo muy bien las medidas del calado proa-popa, pero creo que la atrevida va más plana, más horizontal, ¿eh? Es lo que creo recordar. Pero se han basado en ver cómo está puesto el lastre en una para corregirlo en la otra. Pero sí, tienen que ir prácticamente igual. El motivo es que tienen que navegar a la misma distancia, a la misma velocidad, van en conserva todo el viaje, salvo cuando se separan. Pero vamos, la navegación lo hacen siempre una con la otra, juntas. No puede haber diferencias de velas ni de calados, porque entonces un barco correría más que el otro. Luego había una razón matemática, lo de los triángulos semejantes que estudiamos los que estudiamos bachillerato en aquel antiguo. Pues desde una embarcación podían calcular la altura de un monte cogiendo la altura de la perilla de la otra embarcación. Y por eso tenían que saber constantemente la altura del calado de la línea de flotación a la perilla del palo mayor, porque era la referencia de altura con respecto al otro. Y calculaban las alturas de la costa que tenían a mano. Sí, por supuesto. Claro que tienes razón, Pilar. Tienes razón. Mucho más, casi el doble. Pues si no hay ninguna pregunta más, cerramos esta sesión convocándoles para el próximo martes a la misma hora con otro título que van a ser las gentes, fundamentalmente.